del cielo. Sí. Vos sabés que, bueno, bueno, casi todo lo que haces o deja de hacer genera polémica. Hoy hay una carta, un comunicado que firma un sector de la colectividad judía o un sector de personas que te cuestionan por hacer uso de la religión para hablar de tu campaña. No sé si lo viste. No, no lo vi, pero la realidad es que todos aquellos que son parte del statu quo y viven de los privilegios, que en realidad son prebendas del Estado, están todos muy nerviosos. Y en ese contexto podés encontrar el caso de los 200 fracasados. O Eso lo decían sea, los economistas. sí. Podés encontrar el caso de los pseudos intelectuales que son funcionales a Juntos por el Cambio. Podés encontrar a los curas villeros levantando un video de hace 5 años, ¿no? O 6 años, porque podrían haberlo hecho hace 6 años y decidieron hacer ahora. O podés encontrar esto, o distintas manifestaciones de gente que evidentemente siente amenazados sus privilegios y como consecuencia de ello se están quejando. ¿Hay mucha gente nerviosa? Claro, están muy nerviosos porque saben que van a perder los privilegios. ¿Quiénes están más nerviosos? ¿Lo del establishment y el círculo rojo? ¿Sí? ¿O un sector de la sociedad que no llega a fin de mes? No sé si tenés esta lectura. Respecto a nuestra presencia, Sí, sí, respecto a tu posicionamiento político. yo te diría que los sectores más postergados de la Argentina descubrieron que la única salida es la libertad. Por eso el mapa grita libertad, ¿no? En 16 de los 24 distritos salimos primero. Cuando vos además eso lo abrís por municipios, es feroz, porque no es que ganamos en lugares muy populosos y de repente nos fue muy mal en otros lados, sino que en realidad es algo parejo y transversal, y en ese sentido los que más nerviosos están son los que yo llamo la casta, ¿no? La casta básicamente son los políticos ladrones, los empresarios prebendarios, digamos también ¿Sindicalistas? hablo de los sindicalistas tranza, que son aquellos sindicalistas que entregan a sus trabajadores. También hablo de los medios, ¿sí? Y la pauta y el rol de la pauta como mecanismo, digamos que es una forma de censura indirecta o un mecanismo por el cual el periodismo deja de ser periodismo para hacer propaganda. Y por otra parte, lo otro que cuestiono son al conjunto de profesionales que son funcionales a la religión del Estado, al statu quo, o sea, por Hay ejemplo... profesionales de la religión del Estado. Claro, exacto. Entonces hay economistas que, por ejemplo, van por los medios a defender el robo del Estado. Digamos, le ponen una pátina académica, pero en realidad están defendiendo el robo del Estado. O, por ejemplo, no sé, los encuestadores que mienten abiertamente con los números y, digo, de hecho se llama el método poliarquía, ¿no? Te mienten y te operan durante todo el proceso electoral y una semana antes te hacen los números bien para que justamente después no queden muy mal parados. Digo, y así tenés, yo no me, digamos, o sea, el día, por ejemplo, de la elección hasta operando con los boca de urna. El caso más grosero es el de Management and Fit, ¿no? O sea, publicando bocas de urna verdaderamente disparatados que después respecto a los números. Pero bueno, digo, hay casos, digo, que es más grosero, como o el señor Katterberg, ¿no? Para Digamos, Management o sea, and Fit, si querés, Management and Fit estaba vinculado con la campaña de Larreta. exactamente. Bueno, Katterberg es Vidal. Alejandro Katterberg es Vidal. Claro, que ha tenido por ejemplo, una posición muy despectiva para nuestros votantes y muy, ¿no? Bueno, pero es algo bastante... Entonces, son métodos muy, muy violentos que esconden detrás de buenas formas, pero son tremendamente violentos, ¿no? O, digamos, no sé, qué sé yo, yo no me acuerdo quién fue que hizo una encuesta, digamos, que era explicando el fenómeno Milei, ¿no? Uno que trabaja con Berenstein.
otro que también se las trae en ese sentido. Y ¿No esa gente está nerviosa, Javier? sí, claro, obvio. Y que además operan abiertamente y no tienen ningún... A ver, el tema de las encuestas es bastante grosero, o sea, qué sé yo me acuerdo, no sé, estaban explicando el fenómeno Milei. Entonces te daban 10 opciones. Es Drácula, no sé, es Frankenstein, o Sí. sea, claro, entonces después cuando elegías, y había una que era una, Chespirito, claro. claro, era una monstruosidad. Sí. Entonces, ¿Y a vos te gusta el zorro, además, o no? Sí, sí, yo conté el zorro me parece un personaje muy lindo porque es un anarcocapitalista, ¿no? Explícalo, a ver. Porque, a ver, ¿cómo transcurre la historia del zorro? Yo creo que es en Monterrey, si no me Sí, equivoco. Monterrey, sí. Entonces, llegan barcos a Monterrey y esa gente, ¿qué es lo que trae? Trae mercancías para comercializar. Sí. Entonces, en el fondo lo que hay es una defensa del libre comercio, porque suponete lo siguiente, vos venías con carretas que tenían oro, mercancías valiosas y todo. Entonces, ¿qué hacían? En el fondo traías una etiqueta que decías, digamos, era choreable, por decirlo de alguna manera. Entonces, vos fíjate esto, si chorean una vez, te chorean 2 veces, te chorean 3 veces, no viene más nadie. Se cae el comercio y la calidad de vida de Monterrey se hubiera hecho torta. Entonces el zorro era un defensor del libre comercio, porque ¿qué iba? Iba y atacaba a los delincuentes y eso permitía que entonces pudiera haber comercio con Monterrey. Y al mismo tiempo, ¿con quién más se peleaba? Y con el Estado, con el ejército. Sí. Era el Estado. Era el O sea, Estado, un anarcocapitalista, un sí. personaje hermoso el ¿Sos zorro. el zorro del siglo XXI? Yo, digamos, estoy tratando de hacer un trabajo para que podamos salir de esta esclavitud mental que tenemos, porque creo que, ¿Cómo? ¿Hay esclavitud mental? claro, exacto. Interesante. O sea, de hecho la gente está tan formateada en términos de... Muchísimas gracias. Van y le trae para la gente, no está viendo mucha gente por YouTube, la gente no está escuchando, van y le trae un tecito. Y si no me equivoco, es uno de los té de jengibre de Majul que ¿sí? que me cedió uno. Sí. Ah, te regaló un té, Majul. Bueno. Sí. Digamos, bien. Bien. Punto para Majul. Punto para Majul. Punto para Majul. Punto para Majul. Sí, Bueno, probalo por las dudas, probalo. No, ¿Querés por que lo favor. cate antes? No, No. lo queremos, Luis. Punto para Majul. ¿Tomaste o un sea, café? Tomo té, tomo café. Tomo demasiado café. ¿Ah, sí? Tomabas un energizante antes. Sí, pero ahora ¿Lo abandonaste? lo dejé de tomar, el mango loco. Sí, es un camino de ida del mango loco. Es como si fuera puedo decir la marca. Decí lo que una quieras. Fanta naranja, pero con Sí. un... Justo la Fanta. Reload de azúcar. Justo la Fanta. Sí, Monster Mango Loco tomabas. Sí, pero yendo a lo otro, Dale. es increíble cómo la educación pública, tanto de gestión privada como gestión estatal, le impregna en la cabeza a la gente la religión del Estado. Entonces te resulta muy difícil pensar fuera de la caja. Y es increíble porque los bien pensantes, los intelectuales, en realidad son los mayores esclavos de todos. Porque justamente, salvo que hayan sido los impulsores y propulsores de esta atrocidad de lavarle el cerebro a la gente, en realidad son unos imbéciles. Digo, que se creen más y no tienen la capacidad de poder pensar por fuera. Vos fijate que cada vez que cuestionan algo mío, cuestionan los modos, las formas, que además haciendo referencia a videos de hace 5 años, Sí. 6 años, 7 años. ¿Estás más tranquilo ahora o no? Y yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. ¿Estás más tranquilo porque te dijeron que tenías que estar más tranquilo o porque crees que como vas a ser presidente tenés que bajar un poquito un cambio? Mirá, yo lo voy a poner en estos términos. El tema es que cambió el formato del tipo de programas al que voy. Yo me hizo muy conocido después de que pasé por el programa de Ale Fantino, a quien siempre le agradezco mucho, igual que a Mauro Viale. O sea, yo me empecé a ser muy popular yendo a Intratables. Es verdad. En Intratables, en el piso había 16 personas, más o menos en general. Que además también yo le agradezco mucho a Santiago del Moro, que me parece un chico fuera de serie. Digo chico porque yo soy más grande, ¿no? Sí. Digo, o sea, ¿Cuánto tenés, Javier? ¿52? Sí, exacto. Sí. El 22 de octubre cumplo 53. Ah, estamos cerca. Pasa a el día de festejar. la elección. Claro. Mirá vos. Entonces, en ese sentido,
Tenías que gritar ahí para hacerte... A ver, ¿qué es lo que pasaba? Cuando yo empecé a ir a la televisión, Sí, ser liberal era mala palabra. sí, es verdad. Es decir, si yo hubiera mirado un focus group en el momento de empezar a ir a la televisión, yo tendría que haber sido socialista. Sin embargo, mis ideas son las ideas de la libertad y por eso decidí defenderlas a capa y espada. En ese momento no era fácil. Vos en los paneles tenías muchos kirchneristas. Los kirchneristas tienen un modo de operar, digamos, y de trabajar, que es la interrupción, de gritarte arriba y todo eso. ¿Y qué es lo que pasa? En ese contexto, los kirchneristas te aplastaban. Entonces, si vos no te hacías valer, te pasaban por arriba. Entonces, en ese contexto, y además, yo ni tengo, a vos te consta, no tengo ni cassette, ni tengo pautadas las preguntas. No, lo sé. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese contexto, ¿qué es lo que pasa? Yo, digamos, me entero ahí de qué se está hablando. Entonces, yo tengo que estar armando el razonamiento en ese mismo momento. Y en ese contexto, si te gritan mientras que vos estás hablando, necesitas levantar el tono de voz Sí. para poder escucharte y poder seguir el razonamiento. Entonces, en ese contexto donde yo de repente estaba tratando de explicar algo y tenía 4 kirchneristas gritando, en realidad, digamos, al inicio tenía que pelearme con los 15 porque todos despreciaban las ideas de la libertad. Bueno, después con el paso del tiempo, esa situación fue cambiando.